En Hablando de Negocios, hacemos entrevistas a personas que nos pueden traer algún conocimiento y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Guillermo Castro Castillo. Él es director del Castro Patton Laboratorios aquí en San Luis Potosí. En esta oportunidad estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenido, Memo. Tenemos entendido que el laboratorio de ustedes ya tiene 40 años, algo así. ¿Qué nos puedes decir de la empresa que diriges? Pues muchas gracias, Saúl, por invitarme, por tenerme considerado. La verdad es que el laboratorio lo fundaron mis papás. Es un laboratorio, en el próximo mes, en el mes de mayo, cumplimos 40 años. Es de los primeros laboratorios que trabaja, que el responsable sanitario ya era un químico farmacobiólogo. Antes de eso eran puros médicos patólogos los que lograban tener ese éxito. Y fuimos teniendo estamos en un proceso donde ya estamos en una fase de cambio generacional, donde estamos incorporándonos, estamos 3 de mis hermanos en la organización, llevando diferentes áreas, ¿no? En mi caso yo también estudié químico, yo estoy como director, tengo un hermano que nos ayuda en la parte de marketing y diseño, y una hermana que es nutrióloga y que por ahí nos está apoyando a hacer algunas mejoras pues para darle un poquito más de educación y poder ayudar en un futuro a más población, ¿no? ¿Cuáles son los principales servicios de diagnóstico que ofrece tu laboratorio? Sí, mira, nosotros en el laboratorio empezamos con lo más básico, es los estudios de laboratorio, estudios de sangre, de orina, de heces, cultivos de alimentos. Hacemos también exámenes de gabinete, rayos X. Ya tenemos 4 o 5 años también teniendo resonancia magnética, tomografía, electrocardiogramas. Ya migramos de ser un laboratorio clínico a ser lo que vendría siendo casi un centro de diagnóstico. Hay algunos doctores que nos dicen que solo nos falta el quirófano y la torre médica, Sí. pero nos dicen que empezamos al revés que un hospital. Pero es algo interesante porque hacemos también estudios de audiometría, espirometrías, y eso nos ha permitido, hemos crecido según el mercado y según nuestros clientes lo han ido solicitando. Entonces nos hemos ido innovando y creo que eso es algo importante para cualquier empresa, ¿no? Hacerle caso a lo que el cliente necesita. Para estos tipos de análisis, por ejemplo, la imagenología, rayos X, ultrasonidos, ¿qué precauciones se debe tomar el que va a solicitar los servicios de ustedes? ¿Pudieras explicarnos en general? Sí, mira, básicamente el principal es para rayos X y tomografía, sobre todo si es una mujer que no esté embarazada, hay que tener cierto cuidado con la radiación que estos equipos emiten. Y básicamente los demás estudios, el cuidado es, hay algunos estudios que requieren algunos medicamentos, algunos medios de contraste, y ahí hay que tener una autorización previa de algún médico, una indicación previa, y saber que el paciente no tiene algún problema renal y que no tenga alguna alergia a estos medicamentos, ya que es algo que se introduce por vena la mayoría de las veces o es tomado, y al ser alérgico, al tener tener algún problema renal, casi todos estos medicamentos se liberan por riñón y entonces pudieran causar algún problema de salud, para algún problema de intoxicación, pudiera ser. Entonces, para este tipo de estudios sí son con receta médica y se tiene que pedir unos estudios de sangre, de urea y creatinina para saber que el paciente no tiene algún problema renal. Incluso si tuviera el problema renal, muchas veces son pacientes que se tienen que darle algún tratamiento de diálisis o algún medicamento previo para que esté liberando ese medio, ¿no? Ya.
Los tiempos que ustedes manejan luego para hacer un examen, por ejemplo, de la sangre, dicen ayuno de 8 horas. Yo siempre me he quedado con la duda, que voy y hago el ayuno de 8 horas cuando me hago un examen, pero ¿por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿Cuál es el motivo? Una es estandarizar y saber que son niveles. Hay que tratar de buscar una recomendación para decir, bueno, en base a estas condiciones, el médico te puede evaluar siempre, ¿no? Entonces, es buscar una estandarización y también hay valores que se alteran mucho con alimentación. Por ejemplo, a veces hasta masticar un chicle ya no sube en sangre el nivel de azúcar. Entonces, el ayuno es para tener las condiciones óptimas. Es una forma de poder evaluar cómo tu organismo nivela todos sus órganos internos y cómo maneja los niveles en sangre para que estén como estandarizados. Y si tenemos un ayuno menor o incluso mayor, hay gente que se quiere hacer estudios con ayunos de más de 14 horas y también allá tu cuerpo empieza a querer compensar porque no es algo normal tener un ayuno tan prolongado. Entonces son recomendaciones de buenas prácticas y entonces entre más estandarizado tengamos, reducimos que lo que tenemos que nosotros asegurarle al médico es que los resultados que el paciente va a llevar vienen como en un cierto estándar y que la variación de un mes al otro es porque el tratamiento, la dieta, el estilo de vida que está adquiriendo esta persona está modificando los niveles y que no sea por una diferencia de ayuno, que no sea porque hoy se me ocurrió ir a hacer ejercicio cuando tenía 3 meses sin hacer ejercicio y justo después del ejercicio me hice el examen. Entonces, todas las cuestiones biológicas llegan a alterar ese punto. Entonces, es para poder tener como ese estándar, ¿no? Cierto. Ahora poco hablabas de tecnología. ¿Cuál es la importancia de la tecnología utilizada en el laboratorio de ustedes? ¿Cómo ha evolucionado esa tecnología en los últimos años en el campo de estos estudios que realizan? Mira, la tecnología ha avanzado pasos agigantados en nuestra área. Yo me acuerdo en el transcurso del laboratorio ir de niño al laboratorio y ver que una prueba, por ejemplo, de azúcar se hacía en un tubo de 5 mililitros. Necesitabas 1 mililitro de sangre y como 3 de reactivos y era mucho consumible, era mucho desecho, era mucha muestra la que teníamos que obtener del paciente y eran equipos muy rudimentarios, eran equipos de mesa muy pequeños. Hoy en día en la industria del laboratorio hay equipos donde tú puedes literal casi aventar los tubos mezclados a un cono. Solito con la etiqueta los va identificando y los va acomodando los tubos, ¿no? Esos equipos hay en laboratorios muy grandes. En nuestro laboratorio tenemos equipos ya automatizados que son robots que hacen el pipeteo automático, entonces no hay error humano a la hora de pipetear. Tenemos ya los equipos tienen detector de código de barras, por ejemplo, entonces ya no hay errores de que le hicimos el estudio a otra persona. Y también ya hay sistemas de cómputo que el control de calidad y los valores, las reglas para poder liberar resultados y el control de calidad te lo puede ir modulando y controlando para reducir el error humano, ¿no? Entre más humanos estén metidos en el proceso y entre más manos estén metidas en el proceso, sube una probabilidad de error. Y en el laboratorio es algo que no nos podemos dar el lujo porque un error puede significar en algo drástico para el paciente, ¿no? Claro. Ya tenemos los análisis, vamos a suponer. ¿Cómo se comunica esa información tanto al que solicitó los estudios y al médico? ¿Cómo lo realizan ustedes? Mira, nosotros esa información, los resultados, se ha estado también migrando en eso. Estamos tratando de usar, las tecnologías nos han permitido también ser más ecológicos y no generar tanto papel. Antes se imprimían todos los resultados, se ponían en sobre y se entregaban personalmente. O te pedían 2, 3 copias porque eran para 3 doctores diferentes.
Hoy en día los sistemas de cómputo existen y que se han desarrollado te permite mandar en forma automática o con un botón por correo, por WhatsApp, al paciente, al doctor, a un segundo o tercer doctor, o incluso dan acceso a un portal donde el usuario puede ver sus resultados y el doctor puede ver los pacientes que dicen que él es su doctor. Entonces se puede asignar que el cardiólogo vea mis resultados y que mi médico general vea también esos mismos resultados. Ya tenemos esos portales. Así es, ya se les da, contamos ya con un portal que lo pueden ver directamente ellos desde un usuario y contraseña, como si te metieras a tu correo, o incluso se le manda directamente al correo una vez que se liberan, ¿no? Entonces eso nos ha permitido eficientar el hecho de no tener que gastar en tanto papel, y también nosotros tenemos varias sucursales, entonces tener que llevar los resultados físicos de la sucursal matriz a las demás sucursales ya no es necesario, entonces ya no contaminamos en esos trayectos, ¿no? También. Los plazos, yo me acuerdo que pues antes muchos años antes, ¿verdad? Solicitar un examen, pues se demoraba, ¿no? Sí. Era muy demorado. Ahora los plazos se han reducido considerablemente, ¿sí? ¿Se tienen el mismo día? ¿Es posible? Sí, es posible. Realmente, hoy en día las pruebas que no están el mismo día es normalmente porque en la ciudad el equipo, o sea, digamos que los equipos que necesitan hacer esos reactivos no es rentable para el laboratorio, no es rentable para una ciudad o para hacer esas pruebas, porque la caducidad del reactivo o los insumos no se alcanzan a consumir en el tiempo que son permitidos. Casi todo, antes todos los estudios de laboratorios especiales se mandaban a México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Que poco a poco, entre que la tecnología ha mejorado y ha reducido costos, cada vez es más fácil que cualquier laboratorio con un equipamiento más ligero pueda hacer pruebas más sofisticadas. Y entonces es un juego de logística, se vuelve un tema de logística donde, comparando con los transportistas, pues no es lo mismo que yo tenga el camión que va a Monterrey lleno, pero se regresa vacío, a tener ya el viaje completo de regreso, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos equipos que tienen la capacidad para hacer pruebas todavía más sofisticadas de las que hacemos, pero quizá la solicitud de estudios en el mes son de 5 pruebas o de 2 pruebas al mes de esa materia, y el kit, el reactivo, la casa comercial te vende el reactivo, trae 200 pruebas y tiene caducidad de 2 meses. Entonces tendrías que darle un sobreprecio al cliente para poderle hacérselo de urgencia. Cosa que sí pueden hacer a veces los hospitales, y a veces los hospitales tienen quizá un kit de 50 pruebas y quizá desperdician 10, pero saben que es de vida o muerte, ¿no? Entonces ahí el costo, nosotros nuestro nicho de mercado es un mercado donde no se trabajan prácticamente las urgencias, es un servicio de prevención más que nada. Sí. Entonces estas pruebas que nos piden a nosotros los médicos son pruebas de rutina, y hay la posibilidad de que se maneja mucho que el doctor te da la cita una semana después. Sí. Entonces nos da tiempo de algunas pruebas muy sofisticadas poderlas mandar a laboratorios con mayor capacidad y tener toda la logística, el cuidado que esa muestra. Aquí lo interesante es que esa muestra nosotros tenemos que ver la logística con paquetería, con el laboratorio que va a recibir, para que lleguen las condiciones adecuadas y que esa prueba sea viable, que no se eche a perder lo que vamos a analizar en esa muestra, ¿no? Entonces ahí está el reto realmente. Cierto, vaya que sí. Y no se puede hacer a larga distancia, es decir, que ustedes o que el laboratorio de otra ciudad que no tiene esos reactivos, que se los mande a hacer a ustedes, o ustedes que manden a hacerlo a Monterrey o a la Ciudad de México. Lo que se llega a hacer lo que hemos llegado a hacer es seguir ofreciendo esos servicios, y conforme la gente va bien, cuando los médicos se dan cuenta que tienes ya ese servicio, empiezan a referir, ¿no? Entonces, y quizá en 6 meses, en vez de tener 2 pruebas al mes, tienes ya 10.
Entonces ya ahí ya te permite, quizá aunque no se gane nada, o sea, que no sea negocio para el laboratorio, pero se da el servicio, ¿no? Ya. Entonces, hemos tenido algunos casos de éxitos de algunos análisis de vitaminas que mandábamos, y cuando los empezamos a hacer aquí, tuvimos la misma solicitud en 2 meses que lo que nos pedían en un año. Entonces, porque los médicos vieron que ahí había una respuesta más pronta que en otros laboratorios. Y ese es el juego en ese sentido de las pruebas que son muy sofisticadas, es saber como empresario, ahora sí, decir, bueno, tener tu punto de equilibrio y decir, bueno, de aquí para acá sí me conviene, de aquí para acá, pues ni modo, seguimos referenciándolo. ¿Qué sí hemos hecho? Por ejemplo, hemos hecho alianzas con algunos laboratorios locales, donde dices, oye, pues si tú tienes 5, yo tengo 5, tú tienes 5, pues vamos haciendo yo tengo el equipo, pues vamos entre los 3, vamos tratando de consolidar para que podamos crecer juntos, ¿no? Es difícil hacerlo, pero se ha podido trabajar con 2 o 3 laboratorios en ese sentido, donde se hace un compañerismo y se ve por el paciente, ¿no? Que es lo que más nos importa. Que tenga sus resultados en forma y tiempo, ¿verdad? Ahora, citabas esos desafíos que enfrentan. ¿Podrías explicarnos en qué consisten esos desafíos y cómo llegar a superarlos? Pues sí, mira, hoy en día creo que los desafíos, yo soy de la idea que todos los negocios, no importa el tamaño, no importa el giro, los problemas son los mismos, nada más hay que cambiarle los ceros. Sí. En algunos suben más y en otros son menos, ¿no? Entonces, los desafíos que tenemos es, como muchas de las industrias hoy en día, es poder retener al personal, tener personal capacitado, educado. Es un sector donde yo no puedo tener un recién egresado procesando algo muy sofisticado, ¿no? O sea, tiene que haber siempre alguien con experiencia, coachándolo. Hay que llevar al recién egresado a que tenga 2, 3 años de experiencia para que pueda ir aprendiendo, ¿no? Esa parte de capacitación y de retenerlo hoy en día, nuestro sector, la zona industrial se ha dado cuenta que sabemos mucho de calidad y a la gente se la llevan a la zona industrial para supervisores de calidad, ¿no? Entonces, competir con salarios de la industria, ese es un reto en la parte humana, que es lo más importante. Y otro de los retos es mantenerte actualizado en la tecnología, en los equipos, estar en la vanguardia, estar en el momento y ver la oportunidad. Por ejemplo, el COVID, en el COVID hubo laboratorios aquí en San Luis que decían, nosotros no atendemos COVID, y ponían su letrero, no se atienden pacientes COVID. Esos laboratorios, la mayoría, pues cerraron, ¿no? Oye, pues era una buena oportunidad, ¿que no? Sí, pero pues les ganó, eran laboratorios que no tenían gente joven, que les daba mucho miedo poderse contagiar, y entonces se vuelve un proceso de visión y de que los líderes del laboratorio, los directivos, como en toda empresa, tengan bien puesta la meta hacia dónde está el nicho de oportunidad y hacia dónde hay que apuntarle, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, por eso nosotros también desde hace muchos años tenemos la parte de gabinete, porque veíamos que se venían las cadenas comerciales grandes que ofrecían todos los servicios, ¿no? Entonces, al nosotros irnos armando, cuando llegó el equipo, cuando ya llegaron esos competidores, ya estábamos preparados para poder estar al nivel de ellos. Entonces, son retos que tienen todas las empresas que hay que ir viendo con la directiva y con datos y ver qué es lo más indicado, ¿no? Ahora que citabas de personal, ¿qué consejo le darías a algún joven que está preparando para su carrera en el campo de la imagenología o de análisis clínicos? ¿Cuáles son las habilidades y conocimientos claves necesarios para tener
éxito en esa área? Pues yo creo que a ti, estudiante, posible Ajá. egresado, la verdad es que algo que nos diferencia en todo el sector salud es el servicio al paciente. O sea, cuando tú atiendes a un paciente, ponte en sus zapatos, sé empático, eh, entiende que esa persona está ahí porque se siente mal, porque no sabe qué tiene, porque trae incertidumbre, y nosotros nos debemos a darle esa confianza, esa tranquilidad. Necesitamos, necesitamos hacerlo que se sienta apapachado. Muchas veces se siente con que lo escuches 5 minutos. O sea, realmente hoy en día nosotros, los laboratorios privados, tenemos trabajo porque el sector salud público da muy mal servicio. Si en el momento que el sector salud dé un buen servicio, dé calidez, dé atención y tenga resultados y citas prontas, los privados nos vamos. No tiene sentido estamos porque es una necesidad que tiene la gente, y entender que esa necesidad tiene que ser cubierta con esa atención, con ese afecto, que se vea esa preocupación por la persona. Es algo, o sea, lo demás, las capacidades, las aptitudes, las vas agarrando con la práctica, con experiencia, con cursos, pero la atención, la calidad humana que tiene que tener uno para atender a los demás, eso tiene que nacer de aquí, o sea, tiene que salir de uno, dar un poquito más de sí a los demás y saber que ellos lo que necesitan es un pequeño alivio, ¿no? Cierto. Recuerdo que ha sucedido con instituciones públicas del gobierno o que administra el gobierno, que algunos o los análisis en general, va el paciente, lleva sus análisis, dice, no, esos no nos sirven, nosotros tenemos que realizar los análisis. ¿Habría alguna forma, no sé, de que la institución pública se evaluara esos Sí. análisis para no repetirlos, verdad? De hecho, lo que se hace a nivel nacional, a nivel mundial, es tratar de hacer certificaciones y tener esta estandarización. Hoy en día, si ustedes van a un laboratorio que tiene una certificación ISO 15189, eso dice que el resultado que hacen ahí, del alcance que tengan en su certificado, ese resultado sería equivalente aquí en Alemania, en Estados Unidos, en cualquier país que tenga esa misma certificación. Entonces, buscando esas certificaciones de calidad, ¿por qué no confían luego los laboratorios? Porque dicen, oye, no estás registrado, eres laboratorio, hay muchos laboratorios patito, hay muchos pacientes que falsifican resultados, hay mucha desconfianza, hay mucho, sabemos que hay lugares que se dice que, por ejemplo, ahorita que había COVID, yo escuchaba gente que decía, oiga, es que a mí me dicen que en tal municipio me hacen una PCR y me ponen el resultado que yo quiero por 3,000 pesos. Entonces, dices, el problema es que ellos como institución tienen que asegurarse que la información que reciben es fidedigna, ¿no? Entonces, en la medida que seamos laboratorios que le demos esa confianza, se la tenemos que dar incluso los laboratorios a los centros de salud. Sí. Hay incluso hospitales privados que dicen, no, si es el resultado de un laboratorio de fuera, yo lo tengo que repetir, porque ese laboratorio no lo conozco. Entonces, a final de cuentas, es como paciente, oye, te tengo que operar del corazón y no conoces al cardiólogo, no has escuchado de él. Pues oye, y yo quiero mi médico de cabecera, mi cardiólogo de confianza, que a él es el que le confío, ¿no? En esta parte, todos los negocios tiene que haber confianza entre el comprador, entre el usuario y el que ofrece el servicio, ¿no? Por supuesto, cierto. Estamos por terminar esta entrevista, Memo. ¿Quisieras agregar algo a lo que hemos platicado ahora, algo que nos haya quedado por ahí? Sí, yo quisiera invitar a tu auditorio el que hagamos conciencia y que así como el carro lo llevamos cada 6 meses a cambio de aceite, a revisión, frenos,
Y así como a la casa le damos cada 2 años su chaineadita, su pintada, su impermeabilizada, hagan conciencia, ¿hace cuánto no van con un doctor, no van con un nutriólogo? ¿Hace cuánto no se pesan? ¿Hace cuánto no se checan la presión? ¿Hace cuánto no van al oculista? Y programarnos como si fuéramos un carro. Al final de cuentas somos nuestro propio vehículo. Y si no lo revisamos, si no checamos niveles, si no sabemos cómo estamos, ¿cómo vamos a seguir trabajando, no? Entonces, como anécdota, ¿qué le pasó al Checo Pérez en la última ocasión, no? Le fallaba el carro, no estaba a punto. Cierto. Entonces, ¿cómo podemos salir al día a día sin conocer cómo está la máquina y poder soportar el estrés y el esfuerzo del día a día que tenemos que sufrir, ¿no? Entonces, donde estén, acérquense con su médico de cabecera, con su doctor, con su nutriólogo, y una vez al año por lo menos, una revisadita. Eso es lo que yo les quisiera dejar. Muy buena recomendación. Vamos a seguirla, seguro que sí. Gracias, Memo. Gracias por esta entrevista. Hay muchos temas que a lo mejor en otra oportunidad trataremos, pero por ahora, pues agradecemos, estimados seguidores, agradecemos que nos sigan y espero que esta entrevista con Guillermo Castro Castillo sea de utilidad para ustedes y nos vamos a ver pronto con otra entrevista interesante. Que la pasen bien.